Organiza desde el año 2015 una serie de charlas, a veces con formato de talleres, otras veces eh, con modalidad de visitas guiadas. En esta oportunidad va a ser una charla en un solo encuentro, abierta a la comunidad, por supuesto con entrada libre y gratuita. Y bueno, es una charla sobre historia del 9 de julio y el tema que se ha elegido para esta charla se titula Un naturalista inglés el 9 de julio. El alcance temático, ¿no es cierto?, de la conferencia aborda la presencia el 9 de julio de un científico, un naturalista, John Graham Kerr, que visita accidentalmente, por así decirlo, el 9 de julio, permanece unos meses viviendo en el partido de 9 de julio y recoge una información muy interesante sobre la idiosincrasia de la comunidad 9 juliense en 1889. El aporte de este naturalista es muy significativo porque no tenemos referencias digamos, recogidas por viajeros, por extranjeros en ese periodo, y concretamente de alguien que haya visitado 9 de julio en el siglo XIX y que haya escrito un diario, por así decirlo, con lo que recogió. La conferencia un poco va a basarse en su diario, en sus notas, que fueron publicadas en 1890 por una sociedad londinense especializada en ornitología. Esas notas las hemos traducido y las vamos a ofrecer un poco también a quienes visiten la exposición, a quienes asistan, en un CD para que puedan llevarse, ¿no es cierto?, la traducción del texto y también la versión original, ¿no es cierto?, el texto en formato digital, tal cual como fue publicado en 1890. Ese es un poco el alcance de la temática de la charla. ¿Qué estudiaban los pájaros? Efectivamente, en realidad él vino a la Argentina para participar de la expedición que el capitán Page realiza entre 1889 y 1890. Bueno, él en realidad estuvo hasta 1890, la expedición se extiende un poco más al río Pilcomayo. Pero antes de iniciar esta expedición, unos compatriotas británicos lo invitan al partido de 9 de julio, a una estancia en el partido de 9 de julio, donde él, digamos, recoge las características sobre todo de la fauna y por supuesto fauna ornitológica, las aves concretamente, pero también las características topográficas y la vegetación que va encontrando en su recorrida desde el pueblo de 9 de julio hasta este establecimiento agropecuario de una familia de británicos que se habían establecido en el periodo fundacional. ¿La zona de Mulcay? No, eran el campo, ¿no es cierto?, que pertenece a la familia Maguire, ¿no es cierto?, que luego de algunas divisiones, bueno, actualmente desconozco cuáles son los propietarios, pero originalmente la propiedad del campo perteneció en una etapa, en un periodo a la familia Maguire. Vamos en la central 12 de octubre. Exactamente, en la zona. Vamos a señalar exactamente la ubicación en el mapa, tal cual como era el campo, ¿no es cierto?, en 1889, las características como él las encuentra, y lo que es interesante es cómo él observa la población del pueblo de 9 de julio en 1889, ¿no es cierto? Que es particularmente curioso porque nos aportó datos que por ahí desconocíamos. Por ejemplo, uno de ellos es que había una población bastante abundante de franceses, ¿no?, que se comunicaban, es decir, incluso personas que no eran francesas, ¿no es cierto?, y que dominaban la lengua, ¿no es cierto?, que se podían interactuar incluso con este inglés, se comunicaban en francés, ¿no?, porque era más reducido el conocimiento de la lengua inglesa, entonces se comunicaban con él en francés. Y concerniente a la visita a la estancia, es muy interesante porque de la clasificación de aves que él hizo en la visita a esta estancia del partido de 9 de julio, encontró
algunas especies que no estaban todavía clasificadas en unas ediciones alemanas que a partir de ese momento la empiezan a citar con la denominación de Graham Kehr y el número que él le asignó en la visita que hizo a 9 de julio. Eso es un dato tal vez interesante porque fue un aporte a partir de la visita que él hizo a estas tierras. ¿Recordamos el día y el horario? Sí, el próximo sábado, sábado 10, a partir de las 18:30 horas en la Biblioteca José Ingenieros. Muchas gracias.